lo que el Señor puso en mi corazón fue lo que pone la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad. El Señor puso en mi corazón, Yadier, sé sobrio y vela. Iglesia, sé sobria y vela. Así que me gustaría leer el pasaje, me gustaría leer el capítulo 5 del versículo del 1 al 11 para leer todo el texto, pero sobre todo yo me centraré en el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Vamos a leer Pedro del 1 al 11. Dice, ¿lo tenéis, hermanos? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sed sobrios y velad. Fue lo que el Señor puso en mi corazón para compartir esta mañana con vosotros, para enseñarme primero a mí. Cuando el Señor puso esta palabra en mi corazón, me enseñaba que nosotros como iglesia tenemos un llamado impresionante. Tenemos la misión de ser luz en un mundo que está completamente en tinieblas. Ser luz en un mundo que rechaza a Dios. Estamos llamados a predicar el Evangelio en un mundo que rechaza al Señor. Estamos llamados prácticamente a nadar en contracorriente. Yo no sé cuáles son los planes que el Señor tiene para su iglesia en un futuro. No hablo de la iglesia en particular de Rosas o de Figueras, hablo en general. No sé qué nos espera a aquellas personas que creemos en Jesucristo, que proclamamos el Evangelio, que intentamos vivir como el Evangelio, pero sé realmente cuál es la situación actual. ¿Cuál es la situación actual para nosotros como hijos de Dios? Veréis, hermanos, la iglesia de Dios está siendo atacada muy fuertemente. Hay persecución, llegando a ser extrema en algunos países. Hay países en los que los cristianos tienen que esconderse, porque si los cogen, pues son llevados a la cárcel, son golpeados, incluso pueden llegar a ser asesinados. En los países más occidentales como el nuestro, bueno, hay ridiculización y burla. A mí en la universidad me llegaron a llamar ignorante por decir que creía en la Biblia y que creía en Jesucristo como Dios y como mi Señor. Los medios de comunicación no se interesan en mostrarnos como realmente somos o mostrar lo que realmente creemos, sino que nos tratan con menosprecio, que nos tratan pues con cierto desdén y muestran en muchas ocasiones una imagen distorsionada de quiénes son los cristianos o aquello en lo que creemos. Existe una oposición clarísima a los valores que nosotros defendemos como cristianos. De hecho, en el mundo, hoy en día, se promueven otros valores que están completamente apartados de lo que nos dice el Señor en su palabra. Solamente hay que mirar el ejemplo de la homosexualidad, del aborto, de la estructura de la familia. Y algo muy grave es que incluso no se nos permite expresar nuestra opinión o no se nos permite expresar aquello en lo que creemos con respecto a estos asuntos. Se promueve un estilo de vida hoy en día en el mundo que es completamente contrario a lo que nos enseña la Biblia
y a lo que tenemos que vivir, a cómo nos pide el Señor que tengamos que vivir. O sea que ser cristiano hoy en día no es fácil, porque estamos constantemente nadando a contracorriente. Estamos constantemente en una lucha. Pero veréis, esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. Los cristianos, aquellas personas que se han esforzado por vivir en el Evangelio de Jesucristo, desde el año 1 de la Iglesia, han sufrido persecución. Esta epístola la escribió el apóstol Pedro probablemente del año 60 al año 64 a.C. Se piensa que la escribió estando en Roma. Y veréis, en aquella época los cristianos, ser cristiano pues tampoco era un camino de rosas. Los cristianos de aquella época también eran perseguidos. Si leéis el versículo 1 de 1 de Pedro, dice a los que han sido expatriados por su fe en Jesucristo. O sea, Pedro se estaba dirigiendo a personas que habían sufrido persecución y que habían sido o bien echados o habían tenido que salir de su país o de su tierra por creer en Jesucristo, por decirse que creían en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pedro se está refiriendo a estas personas. Pedro está en medio de una ciudad en la que se promovía todo tipo de idolatría y se adoraban dioses paganos, e incluso se promovía la adoración al emperador, al César. Y cualquier persona que dijese, yo me niego a adorar al César, o yo me niego a adorar a cualquier otro Dios que no sea Jesucristo, que no sea el Dios que nos enseña la palabra, eran perseguidos, eran mirados mal, eran encarcelados. O sea, la persecución no es algo nuevo, no es algo nuevo que experimentamos hoy en día los cristianos, sino es algo que constantemente ha acompañado al pueblo de Dios. Mirad lo que dice el 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 11 y 12. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Desde el momento 1, desde el momento 0, desde el primer año, la Iglesia ha sufrido persecución, los cristianos hemos sufrido persecución. ¿Por qué os digo esto? Porque en medio de este contexto en el que estaba Pedro, en medio de aquella sociedad, Pedro le decía a sus hermanos, Pedro le decía a los cristianos, sed sobrios y velad, sed sobrios y velad. Y en medio de este tiempo, en medio de este contexto, el Señor también nos lo enseña a nosotros, sed sobrios y velad. Así que yo quiero hablar acerca de la importancia y la necesidad que tenemos como hijos de Dios de ser sobrios y de velar. Porque como he comenzado diciendo, tenemos la comisión de ser luz en medio de un mundo en tinieblas. Y si no somos sobrios y velamos, difícilmente cumpliremos ese propósito que el Señor nos ha puesto a nosotros como hijos de Dios y como iglesia. Así que, sed sobrios. En primer lugar, ¿qué es lo que quiere decir Pablo o a qué se refiere Pablo cuando nos exhorta Pedro? Me voy a confundir muchas veces, ¿vale? Porque estoy muy acostumbrado a hablar de las cartas de Pablo y menos de las cartas de Pedro. Así que si digo Pablo en algún momento, ya sabéis que me refiero a Pedro, ¿vale? Perdonadme si me equivoco, lo siento. ¿Qué quería decir Pedro cuando decía sed sobrios? La verdad es que siempre que he leído esta palabra, ¿no? o esta exhortación del Señor, sé sobrio, a mí siempre me ha producido mucho respeto e incluso mucho temor, porque cuando el Señor a través de su palabra nos anima a ser sobrios, yo me imagino a una persona con una voluntad firme en el Señor, con una fe firme en el Señor, a una persona determinada y decidida a cumplir la voluntad de Dios independientemente de la situación en la que esté, independientemente de lo que siente dentro de su corazón, a una persona consciente de su meta, consciente de que su objetivo no está en esta tierra, sino que está en Cristo y en vivir para Cristo y en vivir para Dios, ¿no? Me imagino a una persona sobria como una persona que tiene claras sus bases, que tiene clara cuál es su posición, que no va fluctuando de un lado a otro,
según sus emociones o según la situación que está viviendo, sino es una persona que tiene clara una visión del Señor, o sea, que tiene claro cómo es el Señor, que tiene una visión clara de Dios. Normalmente cuando hablamos de la palabra sobrio siempre pensamos en su significado cuando lo relacionamos con el alcohol, ¿no? Una persona que está sobria es alguien que no se encuentra bajo los efectos del alcohol. Y yo pensaba en cómo a veces los cristianos no somos tan sobrios como deberíamos. No estamos tan afirmados en el Señor como deberíamos. Y yo pensaba en una persona ebria. No sé si alguna vez habéis podido ver a alguna persona ebria o habéis podido estar en medio de un grupo de personas ebrias. Yo, por desgracia, sí lo he vivido y sé lo que es estar en medio de un grupo de personas que están ebrias, ¿no? Y no sé si habéis visto alguna vez cómo se comportan estas personas, las personas que están bajo los efectos del alcohol o qué las caracteriza. Las personas que están ebrias, no sé si alguna vez lo habéis visto, son personas que prácticamente no piensan, sino que ellos simplemente reaccionan a sus emociones, reaccionan a lo que sienten en ese momento, reaccionan a la situación en la que están en ese momento, al entorno, a la presión social. Son personas que no tienen un criterio firme. Hay personas que en estado de embriaguez hacen cosas que jamás se le ocurriría hacer cuando están sobrios, ¿no? Así que no tienen un criterio firme, no tienen una voluntad firme, ¿no? Sino que son muy fluctuantes, que van de un lado para otro. De una forma literal, a la hora de caminar, una persona ebria va dando tumbos constantemente, pero también de una forma emocional. Sus actos están movidos por sus emociones o por las circunstancias personales que están viviendo. Yo he visto a personas ebrias pues, que a lo mejor estaban en un momento difícil de su vida y lo que hacen es ponerse a llorar o cosas así, ¿no? Pero son personas que no tienen una base sólida en ese momento. Quiero decir que sus actos están movidos por sus emociones y por lo que sienten, y son personas que pueden llegar a quedar neutralizadas por el alcohol. Pueden llegar a quedar completamente inconscientes por el alcohol, que tienen sus sentidos alterados. ¿Por qué digo esto? Porque si lo llevamos a un nivel espiritual, si intentamos aplicarlo de una forma espiritual, a veces los cristianos no vivimos, como decía, con la sobriedad con la que nos pide el Señor. No somos tan sobrios como nos pide Dios que seamos. A veces nuestra forma de vivir es como estas personas que van ebrias. ¿Qué quiero decir, iglesia? A veces los cristianos vamos dando tumbos de un lado al otro. A veces no tenemos una fe firme y una fe sólida en el Señor, sino que nuestra fe está alimentada por nuestras emociones. Cuando vivimos y no tenemos problemas, y no tenemos dificultades, y tenemos un buen trabajo, tenemos una estabilidad familiar, tenemos buena salud, pues entonces nuestra fe vamos a tope, arriba, mola ser cristiano. Pero cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, cuando tenemos problemas físicos, de salud, o nuestra vida no va hacia donde nosotros queríamos, entonces tenemos una fe débil. A veces los cristianos nos falta la determinación y la fuerza y la voluntad de vivir como nos pide el Señor. Nos falta la determinación de vivir en santidad como nos pide el Señor en su palabra, ¿no? Y nuestros actos pues también van movidos por nuestras emociones. Si no estamos firmes en el Señor, si en primer lugar no tenemos una fe sólida en el Señor, nuestras acciones se ven afectadas. Y si un día pues me enojo, pues suelto 4 palabrotas y ya está, ¿no? Y nuestros actos vienen a veces condicionados por nuestras emociones. Vivimos en nuestro cristianismo, como decía, de una forma fluctuante, sin tener clara cuál es nuestra meta, sin tener claro cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra misión, que es predicar el Evangelio, que es servir al Señor, que es vivir para Dios, que es vivir en santidad. A veces tenemos una visión distorsionada de quién es Dios.
cuando no estamos cerca de Él y amoldamos a Dios a lo que a nosotros nos parece, amoldamos a Dios según nos conviene. Y si un día cometo un pecado, bueno, el Señor es bueno y me perdona, pero no pienso en el arrepentimiento, no pienso en la restauración, ¿no? Y llegamos a ver a Dios como realmente no es Él, porque creemos en un Dios misericordioso, pero también creemos en un Dios completamente justo, y nos quedamos con lo que nos interesa, ¿no? Y a veces los cristianos podemos llegar a quedar neutralizados. ¿Qué quiero decir? A veces no servimos para nada más que calentar una silla un domingo en la iglesia, porque nuestra forma de vivir día a día no es como el Señor espera de nosotros o lo que el Señor quiere de nosotros. No predicamos el Evangelio, no mostramos amor o, no sé, somos cristianos los domingos de puertas adentro en la iglesia, pero en nuestro día a día no lo demostramos de ninguna forma o, no sé, a veces vivimos así y por eso el Señor nos anima a ser sobrios, nos anima a tener una fe firme en Él, cimentada en su palabra, que no nos dejemos influenciar por las situaciones o el entorno hasta el punto de vista que tengamos una visión de Él diferente o que tengamos una fe débil. Podemos atravesar situaciones difíciles, como compartí el hermano, vamos a atravesar situaciones difíciles, pero realmente tenemos la certeza de que está Dios con nosotros, realmente tenemos una fe sólida y decimos, aunque soplen vientos y mareas, yo sé que Dios está conmigo y que Él no me va a dejar, aunque yo me caiga, porque nos vamos a caer, vamos a equivocarnos, vamos a pecar, porque no somos perfectos y todos pecamos, yo peco. Y cuando lo hagamos, vamos a ir delante del Señor y le vamos a pedir perdón, porque sabemos que Él es completamente santo. Y vamos a reconocer nuestro pecado y le vamos a pedir que nos ayude a levantarnos y apartarnos de ese estilo de vida. Eso es lo que nos pide el Señor, que tengamos una vida sobria en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra relación con Él, que tengamos una visión clara de quién es Él, de que realmente es el Dios Todopoderoso, completamente santo y completamente amor, pero no lo podemos separar. Pensando en esto, ¿no? En la importancia, en la necesidad de ser sobrios en cuanto a nuestra forma de vivir, yo le pedí al Señor que me enseñase, ¿no? 2 ejemplos en la palabra de alguna persona que hubiese sido alguien sobrio y de alguien que todo lo contrario, ¿no? Que no hubiese tenido una firmeza en el Señor o una voluntad firme en cuanto a su fe. Y el Señor me ponía en mi corazón el ejemplo de Saúl. ¿A quién dirías que es Saúl? ¿Alguien sobrio o alguien no sobrio? No hace falta que contestéis, ¿vale? El Señor ponía en mi corazón que una persona que no fue sobria a lo largo de su vida fue el rey Saúl. No sé si conocéis un poco la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Cuando el pueblo de Israel se empeñó en que quería tener un rey, Dios dijo, vale, ¿queréis un rey? Yo os lo voy a dar. Y Dios llamó a Saúl, un don nadie, alguien que no merecía ni siquiera servir al Señor, pero el Señor lo llamó y lo levantó y lo puso por rey sobre Israel. Dios cogió a Saúl, lo ungió por rey, y Saúl era un hombre que debía ser la cabeza del pueblo de Dios, que debía liderar al pueblo de Dios, que debía servir al Señor, tener claro que su posición era en primer lugar siervo de Dios y en segundo lugar pues de bendición para el pueblo, para guiar al pueblo, para enseñarle al pueblo el poder de Dios y quién era Dios. Pero veréis, a lo largo de su vida, Saúl fue permitiendo que esta visión que tenía de Dios se fuese distorsionando, que la voluntad o la fe que tenía en Dios se fuese distorsionando. Saúl, con el paso de los años, acabó siendo dominado por las circunstancias. Quiero decir, sus actos y su vida acabaron siendo influenciadas por las circunstancias que estaban a su alrededor hasta tal punto que todo lo que hacía iba afectado por esto. ¿Qué quiero decir? Saúl no confió en Dios.
fue dominado por sus temores. Un ejemplo que venía a mi mente era el ejemplo de Goliat. Todos conocéis la historia de David y Goliat, ¿verdad? Saúl estaba llamado a liderar a los ejércitos de Israel. Estaba llamado a conocer a Dios en primera persona, en cercanía. Estaba llamado a defender el nombre de Dios y a defender el pueblo de Dios. Pero cuando salió un gigante que medía unos 2 metros y que desafió a todo Israel, Saúl lo que hizo fue esconderse en su tienda. Saúl no dijo: yo creo en el Dios de Israel, en el Dios todopoderoso, en el Dios que vence a cualquiera, que no hay nadie que pueda más que él. Saúl no dijo eso, sino que Saúl tuvo miedo y se metió en su cueva. No peleó por el nombre del Señor, sino que se dejó influenciar por sus temores. Y acabó peleando contra Goliat, un joven que sí tenía claro quién era Dios y sí tenía claro lo que podía ser Dios. Acabó peleando David, que con el tiempo se acabó convirtiendo en rey de Israel. Pero el hombre que en ese momento estaba llamado a defender el nombre de Dios y a defender al pueblo de Dios, acabó dominado por sus temores y se escondió. Saúl era alguien también dominado por la envidia. Era alguien dominado por la envidia. Tuvo envidia de David. Cuando David venció a Goliat, Saúl tuvo envidia de David. Era alguien fluctuante, Saúl. La Biblia nos dice que después de que David venció a Goliat, que empezó a formar parte de la vida de Saúl, a pelear con el ejército. Ya tengo agua aquí, gracias. ¿Tanto se nota? Como decía, Saúl era alguien fluctuante en cuanto a sus emociones, en cuanto a sus actos. Cuando David venció a Goliat, que empezó a liderar al ejército de Israel, que empezó a estar dentro del grupo en el que estaba Saúl, la Biblia nos dice que Saúl un día quería estar cerca de David, lo apreciaba, le mostraba su afecto y al día siguiente quería matarlo. Hasta en 3 ocasiones intentó matar David a Saúl. No, perdón, Saúl a David, sí. Hasta en 3 ocasiones intentó matarlo. Luego se arrepentía y le pedía perdón, pero aún así intentaba matarlo. Y de hecho, con el paso del tiempo, Saúl intentó matar a David hasta el punto de perseguirlo con su ejército. Saúl era alguien que no tenía una visión clara de la realidad, no tenía una visión clara de, en primer lugar, quién era él, para qué lo había puesto Dios. Él era el siervo de Dios, pero él se aferró a su reino, él se aferró a la corona y él quiso estar ahí sin importarle la opinión de Dios. Y él tenía una visión distorsionada de Dios. El final de Saúl fue uno de los más tristes que encontramos en la Biblia, porque alguien que fue llamado a servir al Señor y a estar cerca del Señor, acabó completamente alejado. Se dejó dominar tanto por las circunstancias, por sus temores, por su afán de poder, que se desvió de lo que Dios quería de él. Y acabó siendo sustituido por David, un hombre conforme al corazón de la palabra, conforme al corazón del Señor, como nos dice la palabra. Este es un ejemplo de alguien que no fue sobrio, que no supo estar atento, sino que tuvo una fe débil o una fe distorsionada. Y ahora, el ejemplo de alguien sobrio, el Señor lo puso enseguida en mi corazón. Y es una historia que me encanta. Es una historia que me encanta. El Señor puso en mi corazón a Ananías, Azarías y Misael. No sé si os acordáis. Ananías, Azarías y Misael. No sé si conocéis la historia de estos 3 jóvenes. La Biblia nos dice que cuando Israel fue atacado por el ejército babilonio y quedó destruido y quedó vencido por el ejército babilonio, dice que los de Babilonia cogieron a muchos prisioneros y se los llevaron a su tierra. Y Ananías, Azarías y Misael eran 3 jóvenes que amaban al Señor, que servían al Señor de la tierra de Israel y que fueron llevados prisioneros a otra tierra. Eran 3 jóvenes que estaban en un entorno en el que no se buscaba a Dios para nada, en el que si tú te rechazabas cumplir la voluntad del rey, también podías ser encarcelado o incluso asesinado. Daniel nos cuenta en su libro que al rey de Babilonia, Nabucodonosor,
tuvo la brillante idea de construir una estatua de oro. Y dice que mandó, el rey Nabucodonosor dijo, vale, yo voy a construir esta estatua de oro. Y cada vez que se toque una trompeta, pues todas las personas de esta ciudad tienen que arrodillarse y adorar la estatua de oro para rendirme homenaje a mí. Y estos 3 jóvenes tenían claro quiénes eran. Tenían claro quién era el Dios al que realmente tenían que adorar y al que tenían que servir. Y ellos no se arrodillaron delante del Señor. Y me gustaría leer Daniel capítulo 3 a partir del versículo 8, porque nos cuenta la actitud, nos dice la actitud, nos dice cómo estos jóvenes se rechazaron adorar a otra persona que no fuese a Dios. Dice Daniel capítulo 3 a partir del versículo 8. Esto es después de que el rey Nabucodonosor hubiese construido su estatua y hubiese ordenado a todo el mundo adorarla. Dice, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos eran los nombres babilonios, ¿vale? Pero sus nombres hebreos eran Ananías, Azarías y Misael, pero son estos mismos varones, estos mismos hombres. Dice, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Es una historia que me encanta, y cada vez que pienso en ella, de verdad que me quedo sin palabras, me quedo admirado. Estos 3 hombres de Dios eran sobrios. Ellos tenían claro el peligro al que se enfrentaban. Ellos estaban en una tierra que no quería saber nada del Dios de Israel. Y ellos fueron amenazados de muerte. Iban a ser echados a un horno ardiendo. No sé si alguna vez os habéis quemado. Yo me he quemado alguna vez y no es agradable. Y estos varones fueron amenazados. Y ellos dijeron, mira, nosotros tenemos claro quiénes somos y a quién adoramos. Nosotros tenemos claro a quién servimos y a quién le vamos a tener que dar cuentas al final de todo. Así que sepas que ese Dios puede salvarnos. El Dios en el que creemos puede salvarnos. Pero y si no nos salva, aún así no te vamos a adorar a ti ni a la estatua. Ese y si no es que me encanta porque muestra una sobriedad increíble. Ellos sabían que Dios los podía salvar, pero ellos dijeron, aun si Dios no me salva, yo sigo adorándolo. Yo sigo sabiendo en qué Dios creo. Yo sigo sabiendo a quién tengo que adorar y no es a una estatua de oro. Estos 3 varones
eran sobrios, se mantuvieron firmes en su fe y en su obediencia a Dios. Tenían una visión clarísima de quién era Dios, que es el Dios todopoderoso del universo, a quien tendrían que dar cuentas al final de todo. Y no fueron dominados por sus temores o por la situación. Eran sobrios, tenían claro quiénes eran, tenían la determinación de cumplir la voluntad del Señor, fuese cual fuese el resultado. Yo siempre que leo esto me pregunto, ¿seré yo capaz, si alguna vez estoy en esta situación, de responder como respondieron ellos? Me gustaría creer que sí, que nosotros seríamos capaces de responder en esta situación. Hoy en día hay muchos hermanos que son perseguidos en todo el mundo y que dan su vida por el Evangelio, que dan su vida por Cristo, que no niegan quién es Cristo y ni quién es Dios, y son sobrios en cuanto a su fe y en cuanto a su forma de vivir. Hermanos, es algo a lo que Dios nos exhorta, a lo que Dios nos anima. Pedro, en 3 ocasiones en su epístola, él dice, sed sobrios. En 3 ocasiones lo dice, sed sobrios. En 2 ocasiones dice, velad. Él dice, sed sobrios y velad. Es algo que tenemos que hacer como iglesia, que tenemos que hacer como hijos de Dios, ser sobrios, tener clara nuestra fe, tener clara quiénes somos delante del Señor. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para ser sobrios. Ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, que es todo lo que necesitamos. Mirad lo que dice Juan, capítulo 14, del 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Si somos sus hijos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y tenemos todo lo necesario para vivir con una fe firme en el Señor. Tenemos todo lo necesario para vivir de una forma sobria delante del Señor, con la determinación, con la fuerza, para cumplir su voluntad, para vivir en santidad. Entonces, ¿por qué a veces llegamos a ese estado? ¿Por qué a veces no vivimos una vida tan sobria como el Señor espera de nosotros? Yo pensaba en el ejemplo de una persona ebria. Una persona ebria llega a ese estado por el alcohol que consume, por lo que ingiere de alguna forma, ¿no? Por las sustancias, el alcohol o lo que sea que mete dentro de su cuerpo. Y aplicándolo al texto, aplicándolo al sentido espiritual, pues a nosotros nos pasa lo mismo. Aquellas cosas que dejamos entrar, que dejamos que nos acompañen en nuestra vida, que dejamos entrar a nuestro corazón, son las que nos llevan a ese estado. A veces cuando permitimos ciertas cosas en nuestra vida, dejamos de ser tan sobrios en cuanto a nuestra fe, dejamos de tener una voluntad firme, una fe firme en el Señor, dejamos de tener una visión clara del Señor. Las cosas que dejamos entrar nos afectan. Las cosas que dejamos entrar en nuestro corazón, que dejamos morar en nuestro corazón, nos afectan. Nuestra relación con Dios se ve afectada, nuestra fe se ve afectada por todo lo que permitimos en nuestras vidas. A veces dejamos que nos llenen cosas y durante toda nuestra vida nos acompañan cosas que afectan nuestra fe y nuestra relación con el Señor, malos sentimientos. A veces somos personas dadas a tener rencor o dadas a enfadarnos y lo asumimos como algo normal y decimos, pues yo tengo malos sentimientos y me enfado mucho y si me enfado pues lo dejo ir y es algo que me acompaña y ya está. Pero no es así. Yo reconozco que uno de mis problemas, una de las cosas que el Señor está cambiando en mi vida es que muchos a mí me ven y me dicen, tú, Yadier, es imposible que te enfades, si eres como un osito de peluche, yo a ti no te veo enfadado.
Y yo pienso, bueno, yo sí me enfado, gracias a Dios, el Señor me ha dado, pues, no sé, de alguna forma dominio propio para no expresarlo o para contenerlo y pensar un poco antes. Pero si me quieres ver enfadado, dame un volante. Cuando me pongo detrás de un volante que estoy conduciendo, entonces sí me cuesta más contenerme. Y no hago locuras, ni tonterías, ni digo palabrotas, pero desde luego me afecta más, ¿no? Y cuando veo a alguien que hace una tontería al volante, que se salta un semáforo en rojo y tal, me acuerdo de los discípulos de Jesús cuando dice, no, Señor, si bajase fuego del cielo, ¿no? Y yo sé que no está bien dar lugar a esos sentimientos. Yo sé que a lo mejor mi oración, en vez de ser, Señor, que baje fuego del cielo, tendría que ser, Señor, toca el corazón de este hombre, de esta mujer que ha hecho esta locura y, por favor, que deje de hacerlo. A veces dejamos que nos acompañen malos sentimientos, hermanos, rencores, odios, malas relaciones, y esto nos va afectando en cuanto a nuestra relación con Dios, nos va afectando en cuanto a nuestra fe, porque nos va llenando. A veces permitimos malos hábitos. Cuando permitimos malos sentimientos, esto nos lleva a tener malos pensamientos, a desear que ocurran, pues como decía, este tipo de cosas, ¿no? A pensar cosas malas. Esto nos va a llevar a tener malos hábitos en nuestra vida. Y esto nos va a llevar al final a tener una vida en la que permitimos el pecado. Cuando nos llenamos de estas cosas, hermanos, nuestra sobriedad o nuestra fe se ve afectada, nuestra relación con el Señor se ve afectada. Cuando permitimos todo esto en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra relación con Dios se ve afectada. Mirad lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 9. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que permitimos que crezca en nuestros corazones, lo que permitimos que nos acompañe durante toda nuestra vida en nuestros corazones, nos va a afectar, nos va a afectar. Y la combinación de todo esto hará que dejemos de ser sobrios en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra santidad, que dejemos de ser sobrios en cuanto a nuestra relación con Dios y que vivamos de una forma fluctuante, que vivamos sin un criterio firme, sin una base firme, que es la palabra del Señor, que es el Evangelio de Jesucristo. Así que tenemos un llamado a ser sobrios. El Señor espera que en medio de una sociedad que no quiere saber nada de Dios, que constantemente se opone a nosotros, seamos luz, que seamos sobrios en cuanto a nuestra forma de vivir, porque vamos a ser atacados, vamos a tener dificultades, y si no estamos atentos y permitimos cosas en nuestro corazón, entonces dejaremos de ser sobrios. Ahora, ¿qué podemos hacer para ser sobrios? ¿O cómo tenemos que cuidarnos para ser sobrios? Es lo siguiente que dice Pedro: velad, sed sobrios y velad. Ahora, ¿qué quiere decir Pedro cuando habla de velar? No quiere decir que tengamos que estar pues atentos a ver todo lo que pasa y me entero de la última. No quiere decir que tenemos que estar sin dormir de una forma literal, ¿no? Mirando en el diccionario de la Academia Española, hubo una definición que me encantó. Y dice que velar, hay diferentes definiciones, ¿vale? Pero una de las que hay es que velar es cuidar solícitamente de algo. Es cuidar algo con muchísima atención, cuidar algo con muchísimo cariño. Y cuando yo leí esta definición, fue como que el Señor me enseñó y me dijo: mira, Yadier, sé sobrio y cuida tu relación conmigo. Cuida tu amor por mí. Cuida con atención, cuida solícitamente tu fe. Velar quiere decir cuidar que dejamos entrar en nuestro corazón, cuidar cómo vemos a Dios, cuidar cómo dejamos que nos afecten las circunstancias o lo que estamos viviendo, los problemas, las emociones que sentimos.
Cuidar qué dejamos crecer en nuestro corazón. Velar significa estar alerta, conocernos a nosotros mismos y ser sinceros e ir delante del Señor y abrirle nuestro corazón y que Él nos muestre qué tenemos que cambiar. Proverbios 4, capítulo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que tener cuidado, hermanos, tenemos que velar, que cuidar solícitamente nuestra relación con el Señor, que cuidar solícitamente aquello en lo que creemos, qué dejamos que nos influya, qué dejamos que crezca en nuestro corazón, qué emociones son las que permitamos que se desarrollen. ¿Dejamos que se desarrolle el rencor y la ira o dejamos que se desarrolle el amor y la misericordia, el perdón? ¿Qué es lo que dejamos crecer en nuestra vida? Porque esto nos afecta en cuanto a nuestra relación con el Señor. Porque hay una cosa que a veces ignoramos o a veces olvidamos, y es que vivimos en un mundo en el que también hay lucha espiritual. O sea, no todo lo que vemos es lo que hay. No vivimos en un mundo únicamente carnal, sino que vivimos en un mundo espiritual también. Mirad cómo acaba el versículo 8. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Existe una lucha espiritual, hermanos, que nos afecta a todos, a los que somos hijos de Dios, porque somos conscientes y tenemos que luchar, pero también afecta a los que no conocen a Dios, porque están siendo atacados por el enemigo, cegados por el diablo. Y yo creo que no se refiere a una forma metafórica de hablar y ya está. Existe un mundo espiritual. Existe un mundo espiritual que nos afecta. Hace poco leí un libro que me gustó muchísimo, que se llama Esta patente oscuridad. No sé si algunos lo conocéis. Y es un libro de ficción, ¿vale? Es de una novela. Pero en esta novela el autor, es cristiano evidentemente, habla de la lucha en el plano terrenal y la lucha en el plano espiritual. No es un libro doctrinal, ¿vale? Lo digo por si alguna vez os apetece leerlo. No es un libro doctrinal y yo personalmente no creo que todo lo que explica en el libro sea así. Pero es muy bonito porque muestra la equivalencia entre la lucha humana que libramos nosotros con nuestras oraciones, con nuestra fe, cuando resistimos a la tentación, y la lucha espiritual. Y hay una escena que me encantó en la que se muestra a un pastor dentro de la iglesia orando por su iglesia y orando por toda la ciudad, ¿no? Y mientras este pastor estaba de rodillas orando y clamando al Señor, el autor decía o explicaba que afuera de la iglesia pues había un espíritu maligno que intentaba entrar, pero que constantemente era repelido por las oraciones del pastor. Y ya os digo, no digo que tenga que ser así, pero realmente existe una lucha espiritual y las decisiones que tomamos afectan en cuanto a esa lucha. Si no velamos, si no oramos, si no buscamos al Señor, si no estamos cerca del Señor, el diablo va a atacarnos. El diablo intentará destruir nuestra vida, minar nuestra fe, intentará alejarnos de Dios y afectar nuestra visión de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Es lo que el diablo quiere hacer con nosotros, con los que somos sus hijos y con los que no son hijos de Dios. Por eso tenemos que estar atentos a las tentaciones, como decía antes, a las emociones, a las influencias que recibimos. Tenemos que estar atentos a lo que creemos. Tenemos que estar atentos a nuestro corazón si permitimos pecado en nuestras vidas o no. Porque nuestra visión de Dios puede cambiar si tenemos o si alimentamos esto en nuestra vida y nos puede afectar. Una cosa que me enseñó el Señor y que me encantó es que la visión de Dios no cambia con respecto a nosotros. Dios nos ama, Dios me ama. Él aborrece el pecado, pero Él me ama. Pero cuando permitimos pecado en nuestra vida, nuestra visión de Él sí que cambia. Él nos sigue amando y Él nos sigue llamando y quiere seguir que estemos cerca de Él. Pero cuando permitimos el pecado en nuestra vida, nuestra visión de Él cambia.
Yo estoy seguro, hermanos, de que todos conocéis a personas que a lo mejor durante un tiempo estuvieron cerca del Señor, pero que por diferentes motivos fueron permitiendo que entraran estas cosas en su vida y en su corazón y hoy no quieren saber nada de Dios. Y es muy triste y es algo que duele cuando recuerdas, cuando piensas en estas personas. Es importante que estemos atentos a qué dejamos entrar, a cómo vivimos, cómo es nuestra forma de comportarnos, porque si permitimos pecado en nuestra vida, ya os digo, nuestra visión de Dios cambiará y podemos apartarnos. Saúl, un hombre que fue llamado por el propio Señor, ungido por el profeta Samuel, que conoció de primera mano el poder de Dios, por todo lo que permitió en su vida, acabó completamente alejado de Dios. Un hombre que estaba llamado a estar pegado con Dios, acabó completamente apartado del Señor. Es importante que velemos, es importante que velemos. Ahora, ¿cómo podemos velar? ¿Qué quiero decir con esto de velar? ¿Cómo podemos hacerlo? No es algo físico, ¿no? Los ataques que recibimos sí, los ataques espirituales que recibimos no es algo físico, ¿no? Si yo estoy un poco atento y alguien me tira una piedra, pues yo más o menos puedo esquivarla. Pero no es algo físico para que lo veamos, sino que más bien es algo espiritual. Y por lo tanto se necesitan armas espirituales. Necesitamos que el Señor nos dé sabiduría y nos dé discernimiento. Y sé que suena cliché, sé que suena algo típico, que es lo que se dice siempre, pero hay 3 cosas fundamentales que podemos hacer para velar, para no permitir que entren en nuestra vida estas cosas. Y la primera es leyendo la palabra. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla y nos enseña y nos da sabiduría. Mirad lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perdón. Una forma de velar es leyendo la palabra, porque el Señor nos habla a través de ella y nos enseña qué está bien y qué no está mal, nos enseña cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que conducir nuestros pasos, nos enseña qué tenemos que cambiar en nuestro corazón, nos enseña las maravillas que ha hecho y los milagros que ha hecho, y eso nos fortalece en cuanto a nuestra fe y nos ayuda a no dejarnos afectar por la circunstancia, porque si yo sé que Dios abrió el Mar Rojo y liberó a su pueblo de Egipto, yo sé que Él puede liberarme de la situación en la que estoy viviendo ahora mismo. Yo sé que no estoy solo porque Él prometió en su palabra que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso es importante que leamos la Biblia. Eso nos ayudará a estar atentos. Otra cosa que podemos hacer para velar es orando, porque Dios nos fortalece a través de la oración, porque podemos hablar con Él, podemos comunicarnos con Él, podemos expresarle lo que hay dentro de nuestros corazones, podemos ir delante de Él y pedirle que nos examine y que nos muestre qué tenemos que cambiar y que trate con nosotros. Y cuanto más cerca estamos de Él, cuanto más le buscamos en oración, más le conocemos, más podemos ser llenos de Él. Mateo 26, capítulo 41, dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es importante que oremos para estar atentos. Yo recuerdo que a veces hay momentos en los que pues estoy un poco decaído, ¿no? Que estoy un poco desanimado por diferentes motivos, y me ha pasado un poco últimamente por el tema del trabajo, ¿no? Por algunas circunstancias del trabajo que no me acababan de convencer o que no acababa de estar a gusto, y me sentí un poco desanimado. Y recuerdo días que en medio de esta situación o de estas emociones que sentía, me ponía a orar. Yo pensaba dentro de mí, bueno, Señor, yo me voy a enfocar en ti. Y empezaba a orar, y empezaba a hablar con Dios, y le expresaba lo que sentía, en mi corazón. Pero el Señor, a través de la oración, me fortalecía.
y me enseñaba que Él estaba conmigo. A pesar de cualquier situación que estuviese pasando, que Él estaba conmigo y que Él podía ayudarme y que Él podía confortarme. Y de hecho traía paz a mi corazón. Cuando le buscaba en oración en esta situación, Él traía paz a mi corazón, a mi vida, y me quedaba bien. Me quedaba bien. En vez de enfocarme en lo que sentía, en la frustración o en la tristeza o en la angustia, me enfocaba en Él y le buscaba en oración y Él traía paz a mi corazón. La otra cosa que podemos hacer para velar es ser llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos llenos de Dios, entonces no hay ninguna otra cosa que entre. No hay ninguna otra cosa que pueda llenarnos y hacernos estar lejos de Dios, sino que cuando somos llenos de Él, tenemos claro quién es Él y Él nos anima, Él nos enseña, nos exhorta. Mirad lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, cuando buscamos a Dios constantemente a través de su palabra, a través de la oración y somos llenos de Él, entonces todo lo otro que hay, Él lo quita y Él lo echa fuera. Cuando somos llenos de Él, entonces podemos amar como dice su palabra, podemos perseverar, podemos tener una fe firme en Él, porque Él quita toda duda, Él quita todo lo malo, todo lo que no es de Él. Él lo quita y empieza a poner en nosotros sus frutos y empezamos a vivir según su palabra. Es importante. Sé que suena cliché, sé que es algo que siempre se dice, pero por eso no deja de ser verdad. Es importante que leamos y que conozcamos la palabra, es importante que oremos y es importante que busquemos ser llenos del Espíritu Santo y no de otras cosas, no de nosotros mismos ni de nuestras emociones o de los problemas que nos afectan, sino llenos de Él. Y es importante que lo hagamos de una forma constante. Como comenzaba diciendo, vivimos a contracorriente. Vivimos en un mundo que constantemente se opone a nosotros y si bajamos los brazos nos va a arrastrar. Recuerdo que hace algunos años vine aquí a la playa un día con mis padres, fuimos a la playa de Santa Margarita y había una tramontana increíble y habían unas olas increíbles. De hecho, estaba la bandera roja puesta, así que no se podía bañar en teoría. Pero yo vi gente en la playa y yo dije, vale, pues si hay gente en la playa, aunque esté la bandera roja, pues no pasa nada, ¿no? Y me empecé a nadar. Y yo tengo la costumbre, porque me encanta nadar, de ir siempre hasta la boya amarilla que está ahí, que delimita más o menos la zona segura y tal, hasta donde no pueden entrar los barcos. Y yo tengo la costumbre de nadar hasta la boya. Y ese día dije, vale, pues voy a nadar hasta la boya. Y ya os digo, habían un vientos y unas olas que yo empecé a nadar y vi que no llegaba. Y pasaban 10, 15 minutos, 20 minutos, estaba en el agua y estaba muerto. Y vi que me quedaba un tramo que yo dije, yo no llego a la boya, yo me vuelvo para atrás. Y lo pasé mal. Creo que nunca he tenido tanto miedo del agua o de morir ahogado como ese día. Porque os digo que estaba muy agotado, no llegaba a la boya y dije, me vuelvo para atrás. Pero volver para atrás tampoco fue fácil. Empecé a nadar para llegar a la orilla, pero claro, habían olas muy grandes y la resaca de la hora me tiraba para atrás. Y encima iba nadando y un par de olas me golpearon en la cabeza y mientras iba nadando sentía que me hundía para abajo y yo pensaba, ay Señor, ayúdame porque yo no llego. Llegué, si no, no estaría aquí. Pero ¿qué quiero decir? Si yo hubiese dejado de nadar, si hubiese dejado de esforzarme en llegar a la orilla, probablemente hoy no estaría aquí. Recuerdo que al cabo de un rato habían otras personas en el agua y tuvieron que ir a recogerlas con una moto acuática, porque supongo que también se habrían agotado, habrían intentado nadar y tal, ¿no? Y lo fueron a recoger con una moto acuática, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Si bajamos los brazos, si dejamos de esforzarnos por el Señor, si dejamos de luchar, vamos a ser arrastrados. Es importante que de forma constante velemos, que de forma constante leamos la palabra, que de forma constante busquemos al Señor en oración, que de forma constante busquemos ser llenos del Espíritu Santo y de lo que quiere de nosotros, porque si no vamos a acabar siendo arrastrados.
El Señor en muchísimas ocasiones nos anima a perseverar, a perseverar. Y nos dice en su palabra, perseverad, perseverad. No quiero poner, hermanos, una carga sobre los hombros de nadie y que parezca que tenemos que ser perfectos, porque no es así. Como os decía antes, somos humanos y nos vamos a equivocar y vamos a pecar, pero lo que sí es importante es que tengamos la determinación de no conformarnos, de no decir, vale, pues ya está, lo asumo como algo normal. Si miento, pues es normal. No. Podemos caernos, pero el Señor nos levanta, como decía el hermano. El Señor nos levanta. Y que tengamos ese deseo, esa inclinación en nuestro corazón a seguir la voluntad del Señor, a obedecerle, a conocerle cada día más, a vivir con una fe firme en Él. Que tengamos ese deseo es lo que nos tiene que caracterizar, lo que nos tiene que definir como hijos de Dios. Vamos a equivocarnos, pero en nuestro corazón tiene que estar el deseo de decir, vale, yo me voy a equivocar, pero yo voy a seguir luchando, no me voy a conformar, no me voy a dejar arrastrar por las situaciones. Si tengo problemas, vale, Dios sigue siendo fiel y Dios sigue estando conmigo. Si me siento triste, vale, pero Él es el quien puede darme paz. Él es el que puede darme paz y llenarme de su Espíritu Santo. Es lo que nos tiene que definir como hijos de Dios, o una de las cosas que nos tiene que definir de hijos de Dios. Esforzarnos en perseverar en el Señor y en su palabra. Así que, hermanos, para concluir, para acabar ya, resumo todo lo que os he explicado. Es importante que seamos sobrios. Estamos llamados a ser luz en un mundo completamente en tinieblas, pero para ser luz es importante que seamos sobrios. Es importante que en cualquier situación en la que estamos tengamos claro quién es Dios y tengamos la firmeza y la determinación de cumplir su voluntad. Es importante que tengamos una visión clara de quién es Él y que como hijos de Dios tenemos que ser luz y tenemos que brillar. Es importante que no llenemos nuestras vidas con cosas que pueden afectarnos en cuanto a nuestra relación con Dios, que puedan afectarnos en cuanto a nuestra visión del Señor, de quién es Él y qué espera de nosotros. Es importante que velemos, que estemos alerta, que no dejemos crecer en nuestros corazones cosas que no glorifican al Señor, que no honran a Dios, sino que realmente busquemos ser llenos de su palabra, busquemos ser llenos de su Espíritu Santo y que busquemos tener una comunión constante con Él. Pablo dice orad sin cesar. Esto sí lo dice Pablo, ¿vale? Pablo dice orad sin cesar, que continuamente tengamos el deseo de estar cerca de Él. No quiere decir que estemos las 24 horas en oración, porque es imposible, pero que siempre lo tengamos presente en nuestro pensamiento, que seamos conscientes de que siempre estamos en su presencia. Dios no se queda aquí los domingos cerrado en la iglesia. Él nos acompaña en nuestro trabajo, nos acompaña en nuestro hogar, nos acompaña cuando nos vamos de vacaciones, nos acompaña en todo momento. Que seamos conscientes de esto. Cuando hacemos esto, velamos y estamos atentos. Y es importante que lo hagamos de forma constante. Velar no es algo que podemos hacer un día y ya está, sino que constantemente velemos y que estemos atentos, que no bajemos los brazos, que no nos dejemos vencer o que no nos dejemos arrastrar por la corriente. El Señor nos ha llamado a una vida plena en Él. Y cuando digo plena no quiero decir una vida sin dificultades. Quiero decir una vida completamente en su presencia. Como decía el hermano en su testimonio, ser cristiano no es fácil, es difícil, pero hay una recompensa preciosa. Y cuando somos sobrios y velamos, el Señor nos utiliza para cumplir su voluntad, nos utiliza para hacer luz, y es una bendición preciosa. Es una bendición preciosa. Así que yo quiero animaros, hermanos, a que realmente este sea el deseo de nuestro corazón, a que realmente estemos atentos a estas cosas y que realmente busquemos ser llenos de la presencia del Señor. Es lo que el Señor me enseñó a mí estos días y espero que sea de bendición también para la iglesia y para todos vosotros. Y ya está.